Anastasio, una joven de 23 años, murió de hambre tras soportar 67 exorcismos en menos de un año. Durante meses habló con voces que no eran suyas, gritó los nombres de demonios antiguos, Maddie, y fue testigo de horrores que nadie más podía ver. Su historia dividió a la ciencia, a la iglesia y al mundo entero. Estaba enferma. Ma hoje aumente poseída. Esto no es una película, esto ocurrió. Ves en la distancia y tú estás a punto de conocer la verdad que intentaron enterrar. Michel Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Liebelfing, Alemania Occidental. Su familia era profundamente católica, una de esas familias tradicionales bávaras que asistía a misa cada semana, rezaba el rosario todos los días y veía la fe como una parte inquebrantable de la vida. En la pequeña localidad de Klingenberg am Main, Anneliese era una joven reservada, educada y muy devota. Mía tenía una vida normal, iba a la escuela, tocaba piano y soñaba con convertirse en maestra, pero algo comenzó a torcerse cuando tenía 16 años. Una tarde, sin ninguna razón aparente, Anneliese se desmayó en la escuela. Luego, durante la noche, despertó paralizada, incapaz de moverse ni gritar, y vio sombras sobre ella. Los médicos lo atribuyeron a una convulsión. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, pero aquello solo fue el principio. Pero en los años siguientes los episodios se intensificaron. Anneliese comenzó a tener visiones religiosas y demoníacas. Hacía ver rostros horribles y oía voces que le decían que estaba condenada al infierno. Al principio se pensó que era un efecto secundario de los medicamentos anticonvulsivos. Había algo más. Melie se comenzó a rezar compulsivamente. Se arrodillaba decenas de veces al día hasta que sus rodillas sangraban. Se negaba a comer porque decía que los demonios no se lo permitían. Dormía en el suelo. Más inquietante, su rostro comenzó a cambiar. Sus ojos se veían hundidos, su voz se tornó grave, casi inhumana, y su cuerpo mostraba signos de automutilación. Los médicos le prescribieron más medicamentos Andilantin, Tegretol, incluso tratamientos experimentales, pero nada parecía funcionar. Como su familia comenzó a sospechar que no estaban tratando una enfermedad, sino algo más. En 1973, tras años de intentos fallidos con medicina convencional, la familia Michel acudió a la iglesia. Fueron rechazados varias veces. Los obispos insistían en que debía probarse la posesión demoníaca de forma clara e irrefutable. Pero Anneliese empezó a hablar en lengua, reconocía objetos religiosos escondidos sin verlos, gritaba al ver agua bendita, incluso si no se le decía que era bendita. Decía estar poseída por 6 entidades: San Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote caído en desgracia. Tras años de insistencia, el obispo Joseph Stangl autorizó un exorcismo formal bajo el ritual romano. El encargado sería el padre Arnold Renz, con ayuda del padre Ernst Old. El primero era escéptico al inicio, el segundo profundamente convencido. El 24 de septiembre de 1975, el primer exorcismo oficial comenzó. A partir de ese momento, los padres grabaron más de 40 cintas de audio durante los rituales de exorcismo. Esas grabaciones siguen disponibles hoy y son perturbadoras, y en ellas se escucha a Anneliese gruñir, gritar con voces distintas, discutir en trinchidades, insultar en diferentes idiomas. Una voz ronca dice ser Lucifer, otra voz más aguda se presenta como Hitler. No se discuten entre ellas, lloran, maldicen. Uno de los momentos más escalofriantes es cuando Anneliese grita por horas, sin pausa, gime como un animal salvaje. En otras canta cantos religiosos distorsionados y en muchas llora y suplica que la liberen. Su cuerpo se deterioraba rápidamente, había dejado de comer, su peso descendió por debajo de los 30 kilogramos. Sus dientes estaban rotos por morder la pared. Arrancaba la ropa, se orinaba encima, comía insectos, arañas y bebía su propia orina. Los sacerdotes realizaron 2 sesiones por semana durante meses, hasta que
El 1 de julio de 1976, Analisi murió. Mini tenía solo 23 años. Su muerte desató un escándalo en Alemania. El Estado acusó a sus padres y a los dos sacerdotes de negligencia y homicidio involuntario. El juicio comenzó en 1978 y captó la atención de todo el país y del mundo. Fiscalía argumentó que Analisi sufría epilepsia y psicosis, que necesitaba atención psiquiátrica, no rituales religiosos, que su muerte por desnutrición fue un crimen evitable. Pero la defensa llevó expertos religiosos, mostraron las grabaciones, alegaron que los médicos no lograron curarla, que Anneliese pidió los exorcismos por voluntad propia, que ella misma había dicho que debía sufrir para redimir a los jóvenes de su generación y los sacerdotes que habían perdido la fe. Juicio duró 11 días. El tribunal declaró culpables a los 4 acusados, pero les impuso sentencias leves a 6 meses de prisión con libertad condicional y 3 años de libertad vigilada. La historia dividió al país. Para algunos fue un crimen por fanatismo religioso, para otros, un caso real de posesión. En 1978, los padres de Analisi exhumaron el cuerpo, convencidos de que mostraría signos sobrenaturales, pero no encontraron nada fuera de lo común. Aún así, el ataúd fue sellado nuevamente. Esta vez, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Hasta hoy, miles de personas visitan su tumba en Klingenborg, dejando flores, cartas y rezos. El caso de Annalise inspiró múltiples películas. En El exorcismo de Emily Rose es la más famosa. También fue objeto de libros, documentales y teorías conspirativas. Algunos investigadores creen que Annalise fue víctima del estigma religioso sobre la enfermedad mental en la estancia. Otros, que la Iglesia permitió que muriera por un dogma arcaico, y unos pocos creen que realmente estaba poseída. Hoy el caso sigue generando debate. ¿Cómo es posible que una joven educada y piadosa terminara muriendo de hambre en pleno siglo XX en el corazón de Europa? ¿Fueron sus visiones producto de un desorden neurológico a distancia, o fue un fenómeno sobrenatural más allá de la comprensión médica? Las grabaciones siguen siendo escalofriantes. Su rostro desfigurado, su voz inhumana, su deterioro físico y mental. ¿Podría todo eso explicarse solo con ciencia? Y si fue una posesión real, ¿cuántos casos más han sido descartados por miedo, escepticismo o negligencia? Anneliese Michel murió con fe, o tal vez con miedo. Su historia entre la ciencia y lo sagrado aún resuena como un susurro inquietante en cada iglesia abandonada, en cada rezo desesperado y en cada exorcismo real que aún se practica en silencio.